Pocos consiguieron tanto dinero para la mafia. Pocos lograron mantener un dominio tan sólido dentro de su familia criminal por tanto tiempo. Gaetano Tommy Lucchese, un hombre de tan solo 1,62 metros de altura, demostró que la estatura no importa cuando tienes el talento necesario para generar el caos. Junto a sus hermanos, Tommy forjó un imperio criminal temido por sus víctimas y envidiado por los demás infames. El convertirse en ciudadano estadounidense fue un simple trámite que solo reafirmó su control sobre su reino delictivo. A continuación, la historia del inescrupuloso Tommy Lucchese. Tomás Gaetano Lucchese, también conocido como Tommy Lucchese, nació el 1 de diciembre de 1899 en Palermo, Sicilia. Sus padres eran Baldassarre y Francesca Lucchese. En 1911, la familia Lucchese dejó atrás las colinas de Palermo para probar suerte en el barrio italiano de East Harlem, Manhattan. Aunque se desconoce el motivo preciso, probablemente emigraron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. Hasta Baldassarre, la barbería era el oficio de la familia. El abuelo Vincenzo también lo había sido. La diferencia era que ahora el trabajo tradicional de los Lucchese no generaba los réditos necesarios para vivir. El traslado de Sicilia a la ciudad estadounidense más poblada era un camino común para muchas familias sicilianas en ese momento por la crisis que experimentaba el Reino de Italia. Su vida en Nueva York, como la de muchos otros inmigrantes, se moldeó entre la nostalgia por lo perdido y la promesa de lo que aún no se había alcanzado. Gaetano tenía 3 hermanos, Joseph, Vincent y Anthony Lucchese. Aunque con menos protagonismo, los 3 también lo siguieron en el crimen organizado. El padre de Lucchese se ganaba la vida dignamente en la Gran Manzana, transportando cemento y haciendo cortes ocasionales de cabello. Si bien se desconocen los estudios formales de Tommy, en su juventud probó suerte en un taller de maquinaria, donde un accidente le costó 2 dedos en 1915. Después de su desafortunado accidente con la mano, Tommy no perdió tiempo en lamentaciones. Se sumergió de lleno en la pandilla de la calle 107, donde el robo de carteras y asaltos a tiendas eran solo el comienzo de su currículum delictivo. Bajo la protección del jefe mafioso Gaetano Reina, cuya descripción siempre era la de un verdadero mafioso siciliano de la vieja escuela, esta pandilla se convirtió en su campo de entrenamiento criminal. Este señor, para la década de 1910, era jefe de la familia criminal Morello. Cuando esa organización cayó en su perdición, Reina se separó de ella para formar su propia familia criminal en 1920. De esa manera, Reina gobernó como jefe de su propia familia, controlando operaciones criminales en el Bronx y partes de East Harlem. Su organización tenía el monopolio de la distribución de hieleras en el Bronx. Para él, Tommy sirvió como sicario y ejecutor. A los 18 años, Lucchese ya mostraba su genio emprendedor al iniciar una empresa de lavado de ventanas en East Harlem. Claro, no creas que nuestro pichón de delincuente pensaba respetar la ley para lucrarse. Su modelo de negocio incluía una cláusula especial de protección. Si alguien se negaba a recibir o pagar sus servicios, las ventanas terminaban rotas. Su astucia no conocía límites. Operó incluso desde un club político, mezclando negocios y política como un verdadero visionario del crimen. En los años 20, Lucchese consolidó su poder y se alió con el ya conocido Charles Lucky Luciano, un paso que lo catapultó a las ligas mayores del crimen organizado. A principios de esta misma década, Luciano fue reclutado por Joe Masseria, un importante jefe mafioso en ese momento. Como soldado de Masseria, Luciano trabajó con otros gánsteres en ascenso como Vito Genovese y Frank Costello. Incluso antes de conocer a Tommy, Luciano comenzaba a construir su imperio criminal, haciendo alianzas estratégicas que darían forma al futuro del crimen organizado en Estados Unidos. Durante su carrera criminal, Tommy solo fue arrestado 6 veces. Su primer arresto fue en 1920 y el último 15 años después. Nunca cumplió una larga condena de prisión, lo que solo añade valor a su infame leyenda. Su primer arresto fue en Riverhead, Long Island,
por cargos de hurto mayor después de robar un automóvil. Durante su fichaje, un oficial de policía, con un sentido del humor digno de un bufón, comparó la mano deformada de Lucchese con la de Mordecai Three Finger Brown, un lanzador de béisbol de las Grandes Ligas que padecía de la misma deformación. Este apodo nunca le gustó a Gaetano y con razón. No hay nada más molesto que un apodo barato que le recordaba una parte mutilada de su cuerpo cuando estaba construyendo un imperio criminal. En enero del año siguiente fue declarado culpable de robo de automóvil y sentenciado en marzo de 1922 a 3 años y 9 meses de prisión. En un giro digno de una película de gánsteres, cumplió solo 13 meses en el centro correccional de Sing Sing antes de ser puesto en libertad condicional. En 1923, Tommy Lucchese emergió de prisión justo a tiempo para sacar provecho de la ley seca, un periodo de 13 años que prohibió el alcohol en Estados Unidos, desatando un mercado negro lucrativo. La mafia, hábil en el arte del contrabando, estableció bares clandestinos y sobornó funcionarios para operar sin mayores contratiempos. En medio de esta sequía de alcohol, viejos compinches como Lucky Luciano, Frank Costello y Meyer Lansky se asociaron con Arnold el Cerebro Rothstein para amasar fortunas vendiendo licor ilegal. La ley seca se convirtió en una mina de oro criminal, navegando entre la ley y el crimen con la misma facilidad con la que destapaban botellas clandestinas. De hecho, para nuestro protagonista, el comercio ilegal de alcohol le proporcionó enormes beneficios económicos. Logró reinvertir este dinero en expandir sus empresas criminales a otras áreas como el juego y la prostitución. En agosto de 1927 fue arrestado temporalmente bajo el alias de Thomas Arra por recibir bienes robados. Pero Tommy no era alguien que se quedara atrapado fácilmente. En julio del año siguiente fue arrestado junto a su cuñado Joseph Rosato por el asesinato de Luis Cerasuolo. ¿El resultado? Cargos retirados, por supuesto. Lucchese acumuló arrestos como trofeos. En 1930 lo arrestaron por asesinato, un año más tarde por una investigación en su contra y 5 años después por vagancia. Cada vez que intentaban ponerle los ganchos, salía libre en tiempo récord. Era un hueso duro de roer. Los cargos se evaporaban como el humo en el aire. Sin embargo, nuestro protagonista de baja estatura demostró que hasta un gángster puede tener una familia como cualquier ciudadano respetable. Se casó a los 28 años con Catherine, quien era prácticamente una novia adolescente, pues tenía 19 años recién cumplidos. Estableció su nido en Malva, Queens, antes de mudarse a una casa cotizada en $100,000 en Lido Beach, Long Island. Ahí es donde realmente brillaba, entreteniendo a la crema y nata de la mafia como si fueran vecinos de toda la vida, mientras mantenía una fachada de empresario exitoso. Casi al año después de celebrarse la boda, Tommy tuvo un hijo llamado Baldassare. 3 años después, nacía su hija Frances. A pesar de estas alegrías familiares, la década de 1930 no comenzó fácil para Tommy en su trabajo. La Guerra de los Castellamarenses, un festín sangriento de traiciones y asesinatos, redefinió el panorama del crimen organizado en los Estados Unidos a principios de los años 30. En un escenario digno de una tragedia shakespeariana, 2 facciones de la mafia, una liderada por Joe Masseria y la otra por Salvatore Maranzano, se enzarzaron en una batalla por el control del inframundo. Masseria, con su equipo de sicilianos de la vieja escuela como Lucky Luciano, Alberto Anastasia, Gaetano Reina y Vito Genovese, representaba la tradición y el conservadurismo. Su facción estaba anclada en viejas costumbres y se aferraba a la noción de que solo los italianos eran dignos de hacer negocios con ellos. Lucchese, siendo socio de Luciano y miembro de la familia Reina, inicialmente formó parte de este bando. Maranzano, por otro lado, llegó desde Castellammare del Golfo con una propuesta diferente, trayendo consigo a figuras emergentes como Joseph Bonanno y Stefano Magadino. Este conflicto no solo enfrentó a 2 líderes delincuenciales, sino que simbolizó posteriormente un choque generacional. Los Mustache Pits, con sus bigotes extravagantes y su apego a las tradiciones, se vieron desafiados por los Young Turks, una nueva generación de mafiosos italoamericanos que no tenían tiempo para las antiguas normas. Estos jóvenes corrompidos, liderados por Luciano, querían modernizar la mafia y estaban dispuestos a colaborar con no italianos para expandir sus fechorías.
La guerra comenzó con el asesinato del capo de Detroit, Gaspar Milazzo, ordenado por Masseria, convirtiéndose rápidamente en una serie de venganzas y traiciones. Gaetano Reina, el infame capo que lideraba la familia Reina, fue abatido en el Bronx el 26 de febrero de 1930 por órdenes de Masseria. Aparentemente, Reina había cambiado de bando uniéndose a Salvatore Maranzano. Allí quedó Reina, víctima de su propio socio, demostrando que, en el mundo del crimen, la lealtad perdura como un helado bajo el sol. Cuando Masseria decidió instalar a un títere, Joseph Pinzolo, para dirigir la familia Reina, Lucchese y su amigo Tommaso Galliano decidieron que era hora de cambiar de bando. Decían que era vergonzoso ser liderados por Pinzolo, porque se trataba de un jefe impuesto que, según ellos, ni siquiera podía pronunciar cannoli correctamente. Misteriosamente, Pinzolo apareció muerto el 5 de septiembre de 1930 en una habitación alquilada hace meses por el negocio de importación de Lucchese. Posterior a esto, Galliano asumió inmediatamente la jefatura familiar. Algunos sugieren que fue una coincidencia, pero otros que conocían a Lucchese sabían que el único tipo de coincidencia que él aprobaba era la de atravesar una bala en la cabeza de su enemigo. Por otra parte, Lucchese, con su olfato para la traición mejor afinado que un perro rastreador, empezó a cortejar a Maranzano. Luciano y Genovese, a su vez, comenzaron a hacer lo propio y decidieron traicionar a su jefe, Joe Masseria. Luciano llevó a Masseria a una supuesta reunión en el restaurante Nuova Villa Tammaro, en Coney Island. Mientras jugaban a las cartas, Luciano se excusó para ir al baño y en cuestión de minutos, pistoleros ingresaron al restaurante y pusieron fin a la vida de Joe Masseria. Con Masseria fuera del juego, Maranzano se sintió seguro y empezó a reorganizar la mafia en lo que él consideraba una estructura más eficiente. Dividió la mafia en 5 familias, cada una con su propio territorio y jerarquía. Esta reorganización sentó las bases para una mafia más estructurada y eficiente, pero también despertó las ambiciones de los delincuentes jóvenes que no estaban dispuestos a aceptar a Maranzano como el nuevo capo de capos. Pero aquí viene otro giro. Lucchese, aunque estaba congraciado con Maranzano, en el fondo seguía siendo leal a Luciano. Cuando descubrió que Maranzano había contratado al sicario Vincent Cole para hacer que Luciano tomara una siesta permanente, decidió que su lealtad flexible debía inclinarse nuevamente. Así que, en un acto de altruismo mafioso que haría llorar a cualquier director de cine, Lucchese informó a Luciano del plan de Maranzano. De esa forma, en septiembre de 1931, Lucky Luciano decidió tomar la iniciativa. Con la ayuda de Meyer Lansky y Benjamin Baxi Siegel, Luciano envió a 4 gánsteres judíos a la oficina de Maranzano. Estos asesinos, desconocidos para los hombres de Maranzano, acabaron con él sin dejar sobrevivientes. Con Maranzano fuera del juego y marcando el fin de la guerra castellammarese, Luciano no perdió tiempo en reorganizar el mundo del crimen. Creó la denominada Comisión de la Mafia, un órgano rector para el crimen organizado que reemplazó definitivamente la antigua estructura de un jefe de todos los jefes. Este nuevo sistema reconocía a 5 familias criminales o borgatas, cada una con su propio territorio y actividades, con Luciano como el primero entre iguales. Al eliminar la figura del capo de capos, Luciano garantizó que ninguna guerra interna volviera a amenazar su control. No se puede negar que, gracias a las reformas de Lucky Luciano, el AMPA de Nueva York entró en un breve período de paz. Tommaso Galliano mantuvo su posición como líder de una de las 5 familias después del ascenso de Luciano. A partir del año 1932, Galliano decidió mantener un perfil tan bajo que era muy difícil saber de él y de sus movimientos. Trabajaba en las sombras e informaba muy poco. Prefirió dar sus órdenes a través de aliados cercanos, en particular Tommy Lucchese, quien ya era su subjefe y la cara más visible de la familia Reina. Sin embargo, el predominio de Lucky Luciano en la comisión no duró mucho. Tras su condena por prostitución forzada en 1936 y su deportación 10 años más tarde, las luchas de poder dentro de su propia familia criminal y entre las 5 familias pasaron a primer plano.
Gagliano, con su enfoque reservado, estaba en desventaja en estos conflictos, superado en número en la comisión por una alianza de las familias Bonanno, Magadino, Profaci y Mangano. Durante sus años como subjefe, Lucchese formó una alianza con Louis Lepki Buchalter. Este último era uno de los cerebros detrás de la Murder Inc., un servicio de asesinatos a sueldo que hacía ver a la competencia como simples aficionados. Lepki manejaba extorsiones y asesinatos con la misma facilidad con la que otros manejan un menú de comida rápida. Pues bien, Lucchese y Buchalter controlaron muchos de los sindicatos locales más grandes del Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección de Mujeres en el Distrito de la Confección. La familia Reina también dominaba los sindicatos en las industrias de camiones, construcción y alimentos, y tenía intereses de propiedad no revelados en varios clubes nocturnos de Manhattan. Lucchese entendió que, para dominar verdaderamente, uno no solo debía ser fuerte, sino también inteligente y estratégico. Mientras Gagliano se escondía en las sombras, Tommy se aseguraba de que los engranajes de la familia siguieran girando, convirtiéndose en una figura que ocasionalmente opacaba al propio jefe sin contradecirlo. Por otro lado, Tommy navegó las aguas turbias de la inmigración con la misma destreza que manipulaba el crimen organizado. Naturalizado estadounidense el 25 de enero de 1943 en Newark, Nueva Jersey, Lucchese no solo juró lealtad a una nación, sino que también ocultó un pasado de arrestos como quien esconde una baraja marcada bajo la manga. También participó de la famosa Conferencia de La Habana, un criadero de mafiosos disfrazado de reunión empresarial en el paraíso tropical de Cuba, por allá en 1946. Organizada por el astuto Charles Lucky Luciano, este evento fue como una convención de supervillanos, con mafiosos de todo Estados Unidos convergiendo para planear su próximo gran golpe sin pisarle los zapatos a los demás delincuentes. En La Habana, estos jefes del crimen solidificaron sus imperios y prepararon el terreno para una era dorada de ilegalidades. Entre los ilustres asistentes estaba Tommy Lucchese, el subjefe de la familia criminal Reina. Lucchese no iba a perderse una oportunidad de codearse con los grandes tiburones del crimen organizado. Con su talento innato para el oportunismo, estaba allí para asegurarse de que los intereses de su familia criminal estuvieran bien representados y, por supuesto, para encontrar nuevas y desastrosas maneras de llenar sus bolsillos. Aunque los detalles específicos de las contribuciones de Tommy en la conferencia no están bien documentados, su mera presencia allí habla de su importancia en la estructura del poder mafioso para ese momento. Mientras tanto, Gagliano pasaba el tiempo en una especie de retiro dorado en Valley Stream, Long Island. La vida le jugó su última mano el 16 de febrero de 1951, cuando Gagliano sucumbió a una enfermedad cardíaca arteriosclerótica. No se sabe exactamente de qué edad murió porque existen fuertes dudas sobre su fecha de nacimiento. Incluso algunos sugieren que pudo morir antes de esta fecha. Antes de partir, Gagliano dejó la gestión diaria de su imperio a su leal subjefe, Tommy Lucchese. Este último, en un acto combinado de lealtad suprema y puro pragmatismo, tomó las riendas sin dudarlo y se convirtió en el nuevo mandamás. Durante las audiencias del Senado sobre el crimen organizado de ese año, Lucchese confirmó con una mezcla de tristeza y ambición la muerte de su anterior superior. Era tal la influencia del nuevo jefe que la familia rápidamente adoptó su nombre, la familia criminal Lucchese. Tommy no perdió el tiempo en asegurar su dominio, colocando a mafiosos leales como Stefano Lasale como su mano derecha y Vincenzo Rao como consejero. Ese mismo año, Lucchese tejió una red de alianzas con Vito Genovese de la familia Luciano y Carlo Gambino de la familia Anastasia. Juntos tenían una ambiciosa visión a largo plazo, nada menos que el control absoluto de la comisión. Tommy no se limitó a controlar el bajo mundo, tejía estrechas amistades con los políticos más prominentes de Nueva York, sabiendo que la verdadera influencia se forja en las sombras del poder político y criminal. Entre las personalidades absorbidas por el capo se incluyen los alcaldes demócratas de Nueva York, William O'Dwyer y Vincent Impellitteri, y varios miembros del Poder Judicial que ayudaron a la familia en numerosas ocasiones.
Su triángulo ideológico era simple y efectivo: dinero, bajo perfil y evasión de la ley. La familia Lucchese no solo se adueñó del distrito de la confección y del transporte en Manhattan, sino que fueron maestros en la astucia sindical y en el arte de doblar las reglas sin romperlas. En los años 50, Lucchese y su gran compinche al sur del país, Santo Traficante Jr., tejieron una red de tráfico de drogas que habría hecho sonrojar a cualquier varón de la droga moderno. Traficante Jr., entrenado meticulosamente en los oscuros rituales de la mafia por su padre, mantuvo una relación gastronómica frecuente con Tommy en los salones clandestinos de la Gran Manzana. En 1952, cuando el fiscal general James McGrannery comenzó un proceso de desnaturalización contra nuestro protagonista, él debió haber sonreído tras sus brillantes anteojos. El gobierno afirmó que Lucchese no había revelado todos sus antecedentes de arresto cuando solicitó la ciudadanía en 1943. Durante 1957, Tommy y sus amigotes decidieron que ya era hora de sacudir el árbol genealógico del crimen organizado. Su plan: atacar a los jefes de las familias criminales Luciano y Anastasia para tomar el control de la todopoderosa comisión. Todo comenzó el 2 de mayo. La rutina nocturna de Frank Costello fue interrumpida de la manera más espectacular. Tras una cena tranquila, regresaba a su lujoso apartamento en Central Park West. De repente, un Cadillac negro se detuvo detrás de su taxi y de él salió Vincent Gigante, un hombre corpulento con intenciones nada amistosas. Gigante, con la sutileza de un elefante en una cristalería, siguió a Costello hasta el vestíbulo y sin mediar palabra le disparó un solo tiro a la cabeza. La bala, haciendo un truco que pareciera sacado de un espectáculo de magia, rozó el cráneo de Costello, dejándole una herida superficial que le hizo sangrar, pero no mucho más. Mientras tanto, Gigante salió corriendo y se esfumó. Llevado de urgencia al Hospital Roosevelt, Costello fue atendido por una herida que parecía peor de lo que realmente era. Cuando la policía le interrogó en un acto de lealtad mafiosa, afirmó no haber visto ni oído nada. Vincent Gigante fue acusado, pero sin la cooperación de Costello fue absuelto y continuó su carrera criminal, eventualmente convirtiéndose en jefe de la familia Genovese. Por otro lado, a pocos meses de terminar el año, Albert Anastasia decidió que un afeitado en la barbería del Hotel Park Sheraton de Nueva York era la mejor manera de empezar el día. Mientras se relajaba en la silla de barbero, dos tipos con pañuelos cubriéndoles la cara entraron corriendo, como si de una escena de película de acción se tratara. Sin pensarlo dos veces, apartaron al barbero y dispararon contra Anastasia. El gran verdugo, como reacción inmediata, se lanzó sobre sus atacantes, pero, en un giro irónico, digno de un guión mal escrito, en realidad estaba atacando sus reflejos en el espejo. Los pistoleros continuaron disparando hasta que Anastasia, mareado y malherido, cayó muerto en el suelo de la barbería. Las primeras teorías apuntaron a que Vito Genovese y Carlo Gambino orquestaron el golpe, mientras que el quinteto de Joe Gallo se jactaba de haber ejecutado la acción. A pesar de la especulación y las teorías que surgieron, nadie fue procesado definitivamente por el asesinato de Anastasia. Carlo Gambino, el subjefe de la organización, asumió el liderazgo. Pero Vito Genovese, sintiéndose invencible, decidió convocar una reunión nacional de la mafia para legitimar su control sobre la familia Luciano. Inicialmente, la elección del lugar fue disputada, pero terminó dándose en la casa de campo del mafioso Joseph Barbara, ubicada en Apalachine, Nueva York. A mes y medio de finalizar el año, la Policía Estatal de Nueva York irrumpió en la reunión y arrestó a 6 decenas de gánsteres mientras huían como ratas de un barco que se hunde. Lucchese, en un giro afortunado para él, aún no había llegado, evitando así la vergüenza de ser detenido. No obstante, su consigliere Vincenzo Rao, junto con Gambino, Genovese y otros líderes, no corrieron la misma suerte. La humillación pública de Genovese fue el combustible perfecto para una nueva alianza entre Luciano, Costello, Lansky, Gambino y, por supuesto, Tommy Lucchese. Estas 5 cobras venenosas decidieron que Genovese tenía que desaparecer.
2 años después, con la ayuda de sus nuevos amigos, Genovese fue arrestado bajo cargos de tráfico de narcóticos y enviado a prisión, donde finalmente murió en el 69. Gambino se convirtió en el titiritero detrás de la comisión, moviendo los hilos con una perversión inigualable. La tarea estaba hecha. Las relaciones de poder dentro de la comisión habían dado un giro a favor de Lucchese y sus asociados. Mientras tanto, Tommy disfrutaba de su victoria con una mezcla de cinismo y satisfacción. En abril del año siguiente, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó su desnaturalización del 52, basándose en un tecnicismo legal. Pero, al día siguiente, el fiscal general William Rogers, decidido a hacerle la vida imposible, inició un nuevo caso contra él. Para consolidar aún más el pacto, en 1961, el matrimonio entre Thomas Gambino, hijo de Carlo Gambino, y Frances Lucchese, hija de Tommy Lucchese, no fue solo una celebración de amor, sino un intercambio de poderes entre dinastías criminales. Mientras más de 1000 invitados disfrutaban del festín y los brindis, Carlo entregó a Tommy un regalo generoso de $30,000. Un gesto que no solo selló una unión familiar, sino que aseguró la expansión de sus dominios en el aeropuerto John F. Kennedy. Lucchese, hábil en el arte de la extorsión sindical y el control de la seguridad, manejaba los hilos del poder con la misma eficiencia con la que supervisaba los vuelos entrantes y salientes. Gambino, por su parte, disfrutaba de una posición cada vez más dominante dentro de la comisión y en los oscuros callejones del crimen organizado en Nueva York. En realidad, juntos formaron un dúo imparable, donde las leyes de la mafia superaban cualquier obstáculo jurídico o moral. Tan solo un año después, Joseph Bonanno, con su eterno optimismo y ansias de poder, decidió que ya era hora de revolucionar la comisión de la mafia y tomar las riendas. Con su fiel secuaz a su lado, Joseph Magliocco, el recién inaugurado jefe de la familia Profaci, tramó un plan que prometía ser tan audaz como desastroso. El plan era sencillo: eliminar a las cabecillas de las familias criminales Gambino, Lucchese y Magadino, junto con Frank De Simone. Porque claro, ¿qué podía salir mal cuando decides matar a los líderes más poderosos del mundo del crimen? Con todo planeado, Joseph Magliocco asignó la sucia tarea a su sicario de confianza, Joseph Colombo. Pero aquí, la trama se tuerce. Colombo, al darse cuenta de la oportunidad dorada para su propia carrera, decidió revelar el complot a las víctimas previstas. Gambino y nuestro sesentón protagonista, que no eran precisamente unos ingenuos, rápidamente se dieron cuenta de que Magliocco no podría haber urdido un plan tan ambicioso solo, y considerando lo cercano que era Bonanno a Magliocco, así como sus lazos familiares, Gambino y Lucchese concluyeron que Bonanno era el cerebro detrás del plan. La comisión, aún conmocionada, convocó a Bonanno y Magliocco para que explicaran este desastroso intento de golpe. Bonanno, en una actitud temeraria y reveladora, huyó a Montreal, dejando a Magliocco para enfrentar solo la ira de la comisión. Enfermo y asustado, Magliocco hizo lo único sensato: confesó su papel en la trama. La comisión, en un acto de misericordia poco convencional, le perdonó la vida. Pero eso sí, le obligó a retirarse como jefe de la familia Profaci y a pagar una módica multa de $50,000. Como premio a su lealtad oportunista, Colombo recibió la jefatura de la familia Profaci. Sin embargo, tanto poder no le duraría tanto tiempo. En 1965, Tommy ingresó al Columbia Presbyterian Hospital para una cirugía de un tumor cerebral inoperable. Los médicos hicieron lo mejor que pudieron, pero la verdad es que su pronóstico no era nada alentador. Le dieron entre 3 y 6 meses de vida. Con problemas cardíacos añadidos a la mezcla, Tommy pasó un buen tiempo en el hospital, recibiendo múltiples tratamientos y terapias. A pesar de estar prácticamente atornillado a su cama de hospital, Tommy no dejó de liderar su familia criminal. El año siguiente, la policía allanó por error una reunión de líderes de la mafia en Queens, pensando que estaban eligiendo a un sucesor para el desahuciado Lucchese, pero no. El enfermo seguía al mando y sin intenciones de claudicar.
Desafiando todas las expectativas médicas y a pesar de que su salud seguía deteriorándose, Lucchese vivió casi 2 años más después de su cirugía. El 13 de julio de 1967, a sus 67 años, finalmente falleció en su casa de Lido Beach, Long Island. Fue más que el fin de una vida delincuencial, fue un espectáculo de poder y presencia. El funeral era una de esas grandes producciones con más de 1000 asistentes, incluidos políticos, jueces, policías y, por supuesto, otros mafiosos. Parecía más una gala de los Oscars que el adiós a un jefe criminal. Todos los presentes pagaban sus respetos bajo la atenta mirada de policías encubiertos que, como paparazzi del inframundo, inmortalizaron el evento con sus cámaras. No obstante, cuando el trono de la mafia se convierte en un juego de sillas rotas, ¿quién necesita principios cuando puedes tener un capo interino? Los candidatos preferidos de Lucchese para sucederlo como jefe familiar estaban todos ocupados en la cárcel o atendiendo los llamados de la corte. Era el caso de Anthony Corallo, Héctor Coco y Vincenzo Rao. La comisión, en situación desesperada, eligió a Carmine Tramunti para ocupar la silla caliente hasta que Anthony Corallo saliera de la jaula. Reinó en Harlem, se atrevió a desafiar a la mafia italiana y sobrevivió por muchos años consolidando su poder. Este es el resumen de la vida de Bumpy Johnson, el rey de Harlem. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.